Buenos días o buenas tardes, estudiantes del curso de literatura de cuarto año de magisterio. Este video está pensado para que podamos comunicarnos, aún en estas circunstancias especiales en las que nos toca tener estas clases, ¿no? O comenzar estas clases, iniciar estos cursos. Y bueno, acá por lo menos podemos comunicarnos, podemos vernos, puedo comentarles de primera mano lo que me parecieron sus trabajos, los primeros que me hicieron llegar. Les comento justamente eso, leí sus trabajos, entonces vi allí cosas que me llamaron gratamente la atención, como por ejemplo que tienen un muy buen nivel de escritura, poquísimas cosas como para arreglar a ese respecto. Eso evidencia que los 4 años que inician ahora en el trabajo en el instituto les han proporcionado a ustedes las herramientas de escritura bueno, que está bueno que un docente tenga. También los trabajos en sí, en los comentarios sobre la lectura, noté que todas ustedes le asignan a la lectura una importancia en general grande en lo que tiene que ver con las habilidades que los estudiantes deben generar, pero que a la vez muchas de ustedes manifiestan no tener tiempo para leer por placer. ¿Sí? Recuerden ustedes que una de las principales funciones y uno de los propósitos y objetivos del maestro y la maestra es promover en sus alumnos estudiantes el gusto por la lectura. Yo siempre les planteo lo mismo porque me resulta llamativo que esté ese propósito allí. ¿Cómo puede uno transmitir un gusto por algo bueno, que no le gusta, que no tiene? Yo sé que a todas ustedes les gusta leer, a algunos nos apasiona y a algunas de ustedes quedó claro en sus trabajos que lo hacen y lo hacen bastante. Pero bueno, la idea es invitar a quienes no tienen tiempo, que yo sé que es verdad, con la familia, hijos, otras ocupaciones, otras materias, los trabajos del instituto se hace difícil, pero bueno, generarse un tiempo para la lectura que es un tiempo también para uno mismo y que eso hace que nos guste y que lo podamos promover legítimamente, digamos. ¿Sí? Yo mismo, que no tengo mucho tiempo, porque tengo cientos de alumnos que hacen trabajos extensos como los de ustedes, bueno, trato siempre de generarme unas horas, generalmente en la noche, para poder estar tranquilo y leer, así que bueno, por eso se los puedo plantear. En cuanto a los trabajos, bueno, ustedes hicieron una buena lectura del relato A la deriva de Quiroga. Es un relato clásico que se da en tercero de liceo con un cierto nivel de profundidad. Se da también en el nivel de ustedes con mucho mayor nivel de profundidad porque es un relato en el que está todo, ¿sí? Todo lo que hace un cuento lo hace Quiroga en este relato, ¿sí? Todas las partes que tiene que tener, bueno, digamos que es como un relato canónico, un ejemplo de buena escritura de un cuento. Por eso nosotros vamos a continuar trabajando con él y la próxima tarea que ustedes van a recibir, la recibirán a través de la plataforma junto con la fecha de entrega, pero se las quisiera explicar. Vieron que ustedes tienen el método de análisis en el material teórico que les envié, del cual ya han hecho las dos primeras partes, ¿no? La lectura atenta del texto y además la contextualización del autor. Una vez que estamos en ese punto, pasamos al siguiente, que es el tercero, que vendría a ser la determinación del tema. La determinación del tema es justamente definir de qué nos habla el relato. Este relato en particular hay una especie de consenso crítico que dice que habla de la lucha del hombre o del ser humano contra la naturaleza. Las fuerzas que se enfrentan son las de un ser humano, un hombre en toda su debilidad, expuesto a las fuerzas naturales que comienzan a manifestarse en un principio por la mordedura en el pie, pero luego la naturaleza está permanentemente planteándole obstáculos a Paulino, que es el personaje del relato. Desarrollen ustedes si quieren un poco esa idea o busquen otro tema, teniendo en cuenta siempre que determinar el tema de un relato no es contar lo que sucede con otras palabras, sino tratar de abstraer, de definir de qué nos está hablando. Lo siguiente sería el punto número 4, ya determinar la estructura del relato. Yo les voy a dar una guía en lo siguiente de este video para que ustedes puedan
contestar con mayor solvencia la propuesta. El género al que pertenece en un relato como el que leímos de Quiroga es el género narrativo, ¿sí? El género narrativo tiene, no sé si escuchan, ahí está mi perra ladrando. Disculpen esta digresión, pero les aclaro que, claro, yo estoy trabajando desde un lugar de mi casa en el fondo, que es el lugar donde tengo el escritorio, y convivo con perros, gatos que pueden atravesarse perfectamente por acá. Bueno, salvando esa digresión, y después de que tal vez les haya llamado la atención, les comento que la estructura les va a hacer pensar a ustedes que pertenece al género narrativo. ¿Por qué? Porque tiene narrador, personajes y también tiene una historia. La historia, nosotros también tenemos otra palabra con la que lo denominamos, que es la palabra diégesis. Todo esto está en el material que ustedes tienen, ¿no? Cuando ustedes tienen clasificado una historia, podrán ver que el narrador se sitúa de acuerdo a esa historia en diversos lugares. Puede ser dentro de ella o fuera de ella. Si el narrador está dentro de la historia, tiene un nombre y habla en determinada persona gramatical, y si el narrador está fuera de la historia, tiene otro nombre y habla en otra determinada persona gramatical, digamos, ¿no? Entonces ustedes tienen que clasificar al narrador, decir qué tipo de narrador es, y justificarlo con elementos del texto. Es decir, bueno, por ejemplo, se trata de un narrador autodiegético, de los que está dentro de la historia, o heterodiegético, de los que está fuera, porque, y ahí ustedes dan una razón que tiene que ver con el texto y citan parte del texto. ¿Sí? Que para esa es la forma correcta, digamos, de fundamentar todas las cosas que decimos cuando estamos analizando. Otro detalle que ustedes tienen que pensar son los personajes, cuáles son los personajes principales, ¿sí? Cuáles son los elementos principales de la historia, seleccionar 4, 5, 6, de acuerdo a lo que diga la consigna, y con todo eso armar una redacción en la que ustedes justifiquen, por un lado, la estructura textual. Por otro lado, ¿sí?, les voy a pasar algunas consignas que tienen que ver con encontrar en el texto recursos y figuras literarias. En este texto de Quiroga tan breve hay muchísimos recursos literarios. ¿Sí? Vamos a repasar, por ejemplo, al principio del texto, después de los párrafos iniciales, hay un diálogo. Bueno, eso en el género narrativo tiene un nombre, es el estilo directo. Ustedes vayan a las definiciones que tienen en el marco teórico conceptual y ubican el estilo directo y tratan de comentarlo. Luego van a encontrar metáforas, comparaciones, sinestesias, pueden encontrar también un paralelismo psicocósmico, entre otras cosas, ¿no? Estos que les estoy planteando ahora son fácilmente detectables. Solamente lo que ustedes tienen que hacer implica leer la definición del recurso literario, ¿sí?, ver si la entienden, y luego leer el cuento para ver si lo encuentran. El estilo directo ya se los expliqué, pero por ejemplo una comparación en general tiene dos elementos, ¿sí? Dos imágenes, una primera imagen y una segunda imagen, y un nexo comparativo o un nexo comparante, que puede ser el cómo, pero puede ser similar a, al igual que, muchos otros. O sea que ustedes, para encontrar una comparación, necesitan esas tres partes: una imagen inicial, un nexo comparativo y además una imagen con la que se compara la imagen primera. Para encontrar una metáfora, ¿sí?, ustedes necesitan solamente dos imágenes, o a veces una sola imagen. Lo que no tienen en ese caso, en el caso de las metáforas, es el nexo comparativo. El nexo comparativo falta porque si no estaríamos hablando de una comparación. Una sinestesia, por ejemplo, es cuando atribuimos una percepción a un sentido que no le corresponde. ¿Sí? Y voy a ponerles un ejemplo que creo que sea claro, que no es un ejemplo del texto, sino que es otro ejemplo. Por ejemplo, cuando decimos que llegó el jefe y en la oficina se instaló un pesado silencio. ¿Sí? Evidentemente la llegada del jefe lo que produjo fue no sé si el miedo o el temor general o el respeto general, y entonces se generó un pesado silencio. Si nosotros analizamos esa imagen de pesado silencio, vemos que está compuesta por un adjetivo que es pesado, y todo lo que es pesado se percibe a través del tacto, pero está asociado ese adjetivo al silencio.
que es algo que percibimos a través del oído. ¿Sí? Entonces fíjense cómo a veces hacemos estas o formamos estas curiosas figuras de la lengua, que son figuras literarias por eso mismo, ¿no? Porque implican una comprensión expandida, ¿no? Un lenguaje que no está usado de forma literal, sino que tiene un significado simbólico, ¿no? El paralelismo psicocósmico finalmente es aquel recurso literario mediante el cual hay una asociación directa entre lo que es la naturaleza o las manifestaciones de la naturaleza y cómo está el interior del personaje, ¿no? Cómo se ve al personaje en ese momento. Y en todo el cuento hay diversos momentos en los que el estado de ánimo o de las fuerzas o cómo está el personaje en ese momento tiene un correlato con la naturaleza. Es decir, en la naturaleza pasan cosas que acompañan al personaje, ¿no? ¿Sí? Que lo acompañan en su vivencia, digamos, ¿no? Con todas estas cosas, esa es la tarea que ustedes tienen para hacer, que la van a encontrar en la plataforma a partir de la tarde. Sí quería, parece que mi perra se quiere despedir de ustedes también. Finalmente les comento simplemente que para la siguiente semana, o sea, esta tarea que les mando ahora tiene como vencimiento la semana que viene. Para la semana de turismo les voy a dejar algunas tareas de lectura y unas fichas de lecturas, que ustedes saben que a mí el tema de las fichas de lectura me gusta mucho porque les proporciona a ustedes además la posibilidad de ganarse calificaciones simplemente por leer. Y me parece que además son importantes y bueno, generalmente cuando ustedes aceptan las sugerencias de lectura que les hago, convenimos de antemano un puntaje mínimo y generalmente es un puntaje beneficioso para ustedes y para el desarrollo del curso. Así que les dejo un saludo grande, espero que este video les haya servido como aclaración de algunas pautas y cualquier duda, ya saben, nos comunicamos a través de la plataforma. Saludos.